tipos de personas. We talked about two kinds of people. Una persona que, tal vez una persona religiosa que ha crecido en la iglesia. One is maybe a religious person who was grown up in church, que tal vez sabe mucho acerca de Jesús, sabe mucho de la Biblia. Maybe this person knows a lot about Jesus, knows the Bible well, pero tal vez son más bien aficionados que seguidores. But maybe they're more of a fan than a follower. Y el otro tipo de persona es tal vez una persona que no cree en Dios o cree en su existencia, pero no tiene ningún deseo de ser seguidor de Cristo. We talked about the other kind of person, that maybe it's somebody who maybe believes in God, maybe even believes in Jesus, but is not really looking to follow Him. But we talked about why that's such an important question to answer for everybody. Bueno, entonces quiero mencionar un par de cosas. También hablamos de la idea de definir la relación. We talked about the idea of defining the relationship. Que en toda relación hay un punto donde tenemos que definirlo. Debemos de definir el tipo de compromiso que tenemos el uno al otro. We talked about the idea that in every relationship, especially in a dating relationship, there comes a point where you define the relationship. What are we? Are we just friends? Are we a couple? Is this serious? Is this a casual thing? Y Jesús igualmente quiere hacer lo mismo con nosotros. Él quiere definir la relación que Él tiene con nosotros. He wants to define the relationship that He has with us. Nos quiere preguntar, ¿esto es algo de fin de semana o es algo real? He wants to ask, is this just a weekend thing or is this for real? Entonces hablamos de esa idea. Definimos la idea de un aficionado. We define the idea of what a fan is. Un admirador entusiasta, an enthusiastic admirer. Y vimos una foto. Estos son aficionados del fútbol americano. These are football fans, American football fans. Y parece que tienen un nivel de aficionados muy altos, tienen un nivel de compromiso tal vez alto hacia su equipo. Maybe their commitment to their team is pretty high, they're pretty decked out, they're painting their bodies. Pero al final, solo son aficionados. No están en el juego, no juegan, no afectan el resultado del juego. In the end, they're just fans. They're not going to affect the result of the game because they're just fans. Igualmente, no queremos ser aficionados de Jesús, queremos ser seguidores porque queremos afectar el resultado de este juego que es la vida, ¿no? We want to really make a difference in the result of this game, which is our life, which is not a game at all, right? But we are all in it. Entonces, en esta serie hablamos que el libro se trata de diferentes encuentros que tiene la gente con Jesús. The book is all about different encounters that people have with Jesus in the scriptures. Entonces hoy vamos a hablar de dos de esos encuentros, son el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro, si están leyendo. If you're following along the book, we are covering chapters 2 and 3 today. La primera persona, del primer encuentro del cual vamos a hablar, the first encounter that we're going to talk about is Jesus and Nicodemus, Jesús y Nicodemo. Entonces vamos a estar en el libro de Juan, capítulo 3. We're going to be in John chapter 3, versículos del 1 al 8. Los voy a leer, entonces si pueden seguir en sus Biblias, por favor. I'm just going to read them. If you can follow along in your script, in your Bible. We're not going to have all the passages up front. So you can read along in English as I read in Spanish. Bueno, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Verse 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo, siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Entonces aquí conocemos a Nicodemo. We get to know Nicodemus a little bit here. We're introduced to him.
Y sabemos en la Biblia que él es un miembro del consejo. He is a member of the Sanhedrin, lo cual es un grupo de líderes religiosos y de la comunidad. So this is a group of spiritual and community leaders that are part of this Sanhedrin. Hay 72 miembros de este grupo. There's 72 members of this group, the Sanhedrin. Y parece que él quiere tal vez establecer una relación con Jesús, que tal vez quiere que su relación con Jesús suba a otro nivel. Maybe he's coming to Jesus because he wants his relationship with him to kind of go to the next level. Okay? Parece que cree en Jesús. We get the idea that he believes in Jesus and who he is. Pero él sabe que llegar a otro nivel no va a ser fácil. He knows that to really go to another level in his relationship with Jesus is not going to be easy because of his position and who he is, por la posición que él tiene y quién es en la comunidad. Tiene mucho que perder. He has a lot to lose al acercarse a Jesús, in approaching Jesus. Puede perder su posición en el consejo. He can lose his position in the Sanhedrin. Puede perder su reputación, his reputation, for coming to Jesus. Y el ser un admirador secreto no cuesta nada. To be a secret admirer doesn't cost you anything. Pero el querer ser seguidor te cuesta todo. But to be a true follower of Jesus can cost you everything. Entonces él tiene que decidir entre religión y una relación con Jesús. So the decision he has to make is between religion, which he already has, and actual relationship with Jesus, which he doesn't yet have. Y vemos que en el versículo 2 nos dice que fue de noche a visitar a Jesús. We see in verse 2 that he comes to Jesus at night. ¿Por qué de noche? Why at night? Tenía muchas oportunidades durante el día de acercarse a él, de verlo, de platicar con él. There are plenty of opportunities during the day to go talk to Jesus. Pero va en la noche. Tal vez no quiere que nadie lo vea. Maybe he doesn't want anyone to see him coming to Jesus. Porque una vez más, él está arriesgando mucho. He is risking a lot by coming to him. Seguir en secreto en realidad no es seguir. To follow in secret, or by night, to use the terms that are being used here, it's not really following. La idea de seguirlo como en la noche, que nadie te ve, nadie sabe de tu fe, nadie sabe lo que crees, porque está oculto, es a escondidas. You know, the idea of following Jesus in secret. No one knows about it. You don't tell anyone about it. Maybe there's fear, what people will think if they know that you really follow and love Jesus. So it's easier to do it, quote unquote, at night, in secret, in hiding. Pero para de veras ser seguidor de Cristo, to really be a follower of Jesus, lo tenemos que hacer en el día, en público. To really be considered a follower of Jesus, this has to be done in the daytime, right? In public, where it's seen. People know who you are and who you follow. Eso es importante. Porque aficionados están contentos de seguir siempre y cuando no requiera que cambien mucho. You know, fans are happy to follow Jesus as long as it doesn't require that they change a whole lot or that they change too many things. Un poco de cambio está bien, pero demasiado, no. Así son los aficionados. Fans are willing to make a little bit of change, some adjustments, but drastic change, that's too much. Y eso, podemos ver eso
en aficionados. We can see that in fans. Pero tenemos que entender que es imposible seguir a Cristo sin que interfiera con tu vida. It's impossible to follow Jesus without Him completely interfering with every part of your life. Si no queremos que Él interfiera con nuestra vida, entonces no queremos ser seguidores, simplemente queremos ser aficionados. If we don't want Him to interfere with every part of our lives, then we really don't want to follow Him, we just want to be good fans. Esa es la realidad. Les voy a enseñar un par de fotos. I want to show you a couple pictures. Aquí está una pareja pintando su casa, haciendo unos cambios mínimos que tal vez ayude a la casa que se vea mejor. So we see here this couple is making, some touch-up paint on the baseboards, on the stairs. A few touches. It makes the house look a little bit better. It's nice. Es bonito poder cambiar algunas cosas de la casa, que se vea mejor, algunos cambios pequeños, pero eso no es lo que significa seguir a Cristo. Eso es más bien lo que un aficionado hace. That's what a fan does. A little touch up here, I can change this little part of my character, puedo cambiar esta parte de mi vida un poquito, ser un poquito mejor en esta área, be a little better in this area. But it's just a little touch-up. It's a little... Eso se puede hacer sin Jesús. You can do that without Jesus. Hay muchos programas, hay muchas cosas que te pueden ayudar a cambiar ciertas cosas de tu vida. There's a lot of things out there in the world that can help you change a few things in your life. Pero lo que Jesús busca, what Jesus is looking for, es este tipo de cambio. Esa es la misma casa. Antes y después. That's the same house before and after. Well, technically the same house, the same lot. Same ground. Pero es el tipo de cambio que requiere seguir a Cristo. Ser un verdadero seguidor. To be a true follower of Jesus, this is really what it is. Jesús dice, tenemos que nacer, tenemos que volver a nacer. That we have to be born again. Bueno, antes de volver a nacer tenemos que morir. Si no, no podemos volver a nacer. In order to be able to be born again, we have to first die so that we can be born again. Y la persona que vuelve a nacer es completamente diferente a la persona que murió. The person who is born again is completely different than the person who died. Si no hay ese tipo de cambio, if there's not that kind of drastic change, tenemos que hacer la pregunta, we have to ask the question, ¿es esa persona un seguidor o simplemente un aficionado? Is that person really a follower or just a fan? Y tenemos que hacer esa misma pregunta a nosotros mismos. We have to ask that same question to ourselves. Esta no es una pregunta para los demás, esta es una pregunta para nosotros. This is not a question to ask everyone else, this is a question for you and me. ¿Es este el tipo de cambio que ha hecho Jesús en mi vida? Is this the kind of change that Jesus has done in my life? Es lo que significa ser seguidor. Porque nos dice en el versículo 3, we see in verse 3, que te aseguro que el quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus says, if you're not born again, you cannot enter the kingdom. Fue lo que dijo él. That's what he said. Entonces tenemos que asegurarnos que como seguidores, los cuales nosotros nos consideramos seguidores, ese es el tipo de cambio que debe haber en nuestras vidas. No solo una vez, pero constantemente. Those of us who call ourselves followers of Jesus, this is the kind of change that needs to take place in our lives. Not just once. At baptism, that was great. But we need to constantly change. Tenemos que continuar a cambiar y tener ese deseo de cambiar. And have that same desire to grow and change. No simplemente para ser mejor persona. Not just to be a little better person. Pero para ser seguidor de Cristo. But to be a follower of Jesus. Muchas cosas te pueden ayudar a ser una persona un poquito mejor. There are a lot of things that can help you be a little bit better of a person. That don't require Jesus. Pero el ser seguidor de Cristo
requiere un cambio completo. But to be a follower of Jesus requires that we change completely and continue to do that. Este cambio, y como vemos aquí, es un cambio drástico. There's a drastic change. Requiere humildad. It requires humility. Requiere el entender y aceptar que necesitamos cambiar. It requires that we see our need to change. And we're humble enough to see it. Pero el costo es alto. The cost is high, right? To have this kind of commitment to Jesus. Entonces te quiero hacer una pregunta. I want to ask you a question. ¿Qué te ha costado seguir a Cristo? What has following Jesus cost you? ¿Qué te ha costado? ¿Te ha costado tal vez un trabajo? Maybe it cost you a job at some point. O el horario que querían que tuvieras, no lo aceptaste porque supiste que el hacer eso tendrías que poner a Dios número 2 o número 3 en tu vida. Maybe it was just simply the schedule that we're asking you to take. And you said, I can't do that because if I do that, then God is no longer going to be number 1 in my life. This job will be number 1. Tal vez fue un trabajo. Tal vez es el dinero. Maybe it's money. Maybe it's cost you money. Que no has hecho ciertas cosas, no has tratado de encontrar más trabajos. Maybe you haven't tried to get either a better career or a better paying job. Again, because of what it requires of you, and you know how that will affect your relationship with Jesus. Tal vez son amistades. Maybe it's friendships. Maybe it's cost you that. Tal vez una relación romántica. Maybe it's a romantic relationship. Porque sabes que el seguir a Cristo requiere que Él sea número 1. You know that to follow Jesus means that He must be number 1. Y que la persona con la cual tienes ese tipo de relación tiene que tener a Cristo como número 1 también. That person that you're in a relationship with must have Jesus as number 1 in their life as well. O tal vez sean otras cosas. Y otra pregunta que te quiero hacer, another question I want to ask you, es ¿qué estás dispuesto a arriesgar por seguir a Cristo? What are you willing to risk to follow Jesus? Vamos, Daniel. Todas las cosas que mencioné, everything that I mentioned. Tu trabajo, your job, ciertas amistades, certain relationships, friendships, una amistad romántica, una relación romántica, maybe it's a romantic relationship, dinero, money. Are you willing to risk any and every of those things because you follow Jesus? ¿Estás dispuesto a arriesgar esas cosas porque sigues a Jesús? Entonces quiero que veas, que pongas a pensarte en tu vida, en las áreas de tu vida. I want you to think about just the different areas of your life. Hay ciertas áreas en tu vida donde has estado siguiendo a Cristo como de noche, como estuvimos hablando, en secreto, porque tienes miedo del riesgo del hacerlo en la luz, del hacerlo en público. Are there certain things in your life, certain areas of your life where you feel like I've kind of been following Jesus in this area of my life kind of at night, in secret, because I'm afraid. There's risk. If I'm outspoken about my faith, or if I put Him first in any way, maybe there's fear there. There's risk of the consequences of following Jesus for real. Y eso es lo que Nicodemo tuvo que pensar. Había mucho riesgo. Tradición cristiana dice que él sí se convirtió en un seguidor de Cristo, y lo vemos después en el Evangelio también. Christian tradition tells us that he did become a follower of Jesus. We see that later in the scriptures, different stories have mentioned him, pero que murió por su fe. Eso no está en la Biblia, nos dice la tradición cristiana que algún punto él murió por su fe. We know from Christian scholars, many believe that Nicodemus was actually martyred for his faith. Pero vemos esa lucha que tuvo al principio. But we see that battle that he had at first, right? But then to think about what it might have grown into. Porque estaba dispuesto a arriesgar todo. Because he was willing to risk everything. Seguir cuesta
y requiere riesgo. To follow Jesus costs and it requires risk. Y cuando Nicodemo se acercó a Jesús, él ya creía en Jesús. When Nicodemus came to Jesus, he already believed in Jesus. He said, we know that you are this person because of all the miracles and everything you've done. Pero Jesús le dice, no es suficiente creer. Tienes que cambiar completamente. Tienes que volver a nacer y seguirme. Le dice, he tells him, believing isn't enough. You have to change. You have to be born again if you really want to follow me and see the kingdom of God. Esta idea de creer en Jesús, en el Evangelio, en los 4 libros del Evangelio, in the 4 books, in the Gospels, the 4 Gospels, the idea of believe in me, Jesus says it 5 times. La idea de que Jesús le dice a la gente, cree en mí, solo está 5 veces. Pero sígueme, está como 20 veces. But the idea of that Jesus telling people to follow him shows up about 20 times. Y vemos la diferencia en qué se enfocó Jesús, no solo en creer, pero en seguirlo. Hoy en día, la gente habla de creer en Jesús. Now, today people talk about, you got to believe in Jesus, you got to have faith in Jesus. Yes, but that's not what he emphasized. A lot of people believed who he was, but they didn't follow. En lo que se enfocó es el seguirle. What he focused on was the idea of following him. Entonces, acabando con esta parte de Nicodemo, as we wrap up this part of learning from Nicodemus, hay varias cosas que quiero mencionar. A few things that I want to mention. No hay perdón sin arrepentimiento. There's no forgiveness without repentance. No hay salvación sin rendición. There's no salvation without surrender. No hay vida sin muerte. There's no new life without death, without dying first. Y no hay fe, la idea de creer en él, sin un compromiso de seguirlo. There's no true faith, saving faith, without the commitment to actually follow him. Otherwise, it's not a saving faith. La segunda persona, el segundo encuentro que vamos a ver hoy, the second encounter that we're going to look at today, is this sinful woman the Bible talks about, la idea de esta mujer pecadora y un líder religioso llamado Simón, and a religious leader named Simon. Tal vez ya conocen la historia, maybe you know this story well, it's one of my favorites, es una de mis favoritas. Entonces vamos a aprender algo de esto, pero primeramente les quiero hacer una pregunta. First I want to ask you something. ¿Tienes un ídolo, o tal vez cuando estabas creciendo, cuando eras niño o niña, tenías un ídolo? Anybody have an idol growing up? I don't mean like an idol like in the Bible, okay? I mean like somebody you really admire, looked up to, alguien en deportes, alguien en música. A ver, ¿quién quiere decir? No les dé pena. Sí, Clementina. Julio Iglesias. Ok, Nancy. Selena. Ok, Oscar. Timbiriche. Cantinflas. Ok. Sí. Chapulín Colorado. Sí. ¿Quién? ¿Está el cantante? Ajá. Ok. Nadia Comaneci. Oh, yeah, gymnast. Ok, sí. Spider-Man. Spider-Man. Nice. ¿Quién, los Caifanes? David. Che Guevara, ok. Entonces depende en qué ídolo tenías, depending on who your idol was. Tal vez conocías muchos datos acerca de esa persona. Maybe you knew a lot of facts about that person. Tal vez, yo sé que muchos niños hoy en día, sobre todo aquí, tienen diferentes ídolos. A lot of kids have maybe Michael Jordan or Kobe. The younger ones, los más jóvenes que les gusta Kobe. Tal vez uno de ellos dos, ¿verdad? Messi, claro que Messi, sí. O Ronaldo. Si te gusta la humildad, Messi. Si te gusta el orgullo, pues Ronaldo. No. Tal vez música, Maná.
Casi iguales, ¿verdad? Los Beatles y Maná, o sea, están así como... ¿Hay otro? No hay otro. Pero cuando uno tiene un ídolo de niño, o tal vez de adulto, when we have an idol as a kid, or even as an adult, podemos conocer muchos datos de esa persona. We can know a lot of facts about that person. Tal vez sabemos dónde nacieron, su fecha de nacimiento, qué les gusta comer, a dónde les gusta ir, qué les gusta hacer. Maybe you know a lot of things about maybe where they were born, how they grew up, all this kind of stuff. ¿Por qué? Porque eres un aficionado de esa persona. Because you're a fan of that person. Entonces aprendes muchos datos de ellos. You learn a lot of facts about them hasta el punto donde sientes que los conoces. Maybe to the point where you feel like you know them. Que si lo ves en la calle, if you run into them in the street y los saludas, piensas que te va a reconocer. You think to the point where you see them in the street and you say hi, you think they're going to recognize you. Porque tú los has estado viendo por muchos años. You've been looking at them and following them for so many years. You just assume they must know who I am. Pero claro, no tienen idea quién eres. They obviously have no idea who you are. They don't know you. No te conocen. Porque no hay una relación. There's no relationship. Aunque sepas muchos datos de ellos, even though you may know a lot of facts about them, no los conoces. You don't know them. ¿Verdad? Entonces vamos a aprender algo en esta historia de Lucas capítulo 7. We're going to learn something here in Luke chapter 7. So if you could be turning there, por favor pueden ir a ese libro. Lucas 7, Luke chapter 7. Porque los fariseos, los líderes religiosos de esa época, the Pharisees, the religious leaders of the time, sabían muchos datos de Dios, sabían muchas cosas acerca de Dios. They knew a lot of things about God y acerca de las escrituras and about the scriptures. They knew a lot. Y vamos a leer un poco de ellos. We're going to read a little bit about them. En los versículos 36, empezando en 36 al 48, we're going to begin in verse 36. Lo leo en español. You can follow on in English. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con sus cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Verse 39. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amarán más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Versículo 44. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, después de que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces vemos esta historia de este fariseo. We see the story of this Pharisee and this woman. Y en la cultura judía había muchas costumbres de etiqueta. In the Jewish traditions, there were kind of etiquette traditions, right? Y algunas de ellas es que si eras un invitado de honor, if you were a guest of honor in someone's home, esos son el tipo de cosas que uno hace para un invitado de honor. So these are the kinds of things you do for a guest of honor. Primeramente,
Tal vez le da un beso en la mejilla o en la mano. Maybe you give a kiss on the cheek or the hand. Eso es una manera normal de recibir a un invitado de honor a tu casa. That was a normal way to receive someone, a guest of honor in your home. Lavarle los pies o por lo menos pedir que tu siervo lo haga o por lo menos darles agua para que se laven los pies ellos. So to wash their feet, that would be the way to honor them the most. Or you have a servant do it. Or at the very least, you hand them water so they can do it themselves. Y la otra cosa es, muchas veces usaban aceite para consagrar a la persona. So they would use oil to anoint the person as they came into their home. Esa era una manera de recibir a un invitado de honor. This was a normal way to receive a guest of honor. Y Simón, como muchos de nosotros con nuestros ídolos, Simon, like a lot of us with our idols, él había estudiado las escrituras hasta el punto que se memorizó, porque sabemos esto porque todos los que eran fariseos tenían que hacer esto, se memorizó hasta 300 profecías del Mesías. We know that Pharisees had to memorize about 300 prophecies about the coming Messiah. So Simon had done that because he's a Pharisee. Sabía muchos datos del Mesías. He knew a lot of facts about the Messiah. 300 profecías, 300 prophecies. Pero cuando el Mesías estaba ahí en su casa, no lo reconoció. But when the Messiah was in his own home, he didn't even recognize him. ¿Por qué? Porque la sabiduría no reemplaza el conocer a alguien. Knowing a lot of facts does not replace knowing somebody. Sabiduría es buena. Knowledge is good. Pero si no te lleva a conocer a una persona o a Dios en este caso, no te ayuda de nada. Knowledge is great as long as it helps you to know a person, or God in this case, Jesus in this case, better. If it doesn't, then it accomplishes no purpose at all. El saber cosas de Dios o de las Escrituras, si no nos llevan a esa intimidad, no tiene propósito. Knowing a lot about God and about the Bible, if it doesn't help us to have a more intimate relationship with God, it doesn't do anything. Entonces el problema no es la sabiduría, sino la intimidad, esa relación verdadera con Dios. Sabiduría sin intimidad es simplemente un aficionado. Knowledge without intimacy is just another fan. Y es lo que era ese fariseo. Era un aficionado, él no lo conocía. That's what that Pharisee was. He was a fan of God and of the coming Messiah, but he didn't really know him, so much so that he didn't recognize him when he was right there in his own home. Y vamos a terminar con esta idea y esta palabra. We're going to end with this word, y todo esto está en el libro. Entonces, si tienen el libro y leen estos capítulos, van a ver hasta más de esto. You can read the chapters, and you're going to a little more depth in these things. Pero es algo increíble. En Génesis capítulo 4, versículo 1, Genesis chapter 4, verse 1, la palabra dice: el hombre se unió a su mujer Eva, y ella concibió y dio luz a Caín. The Bible says Adam knew his wife Eve intimately. They were together physically as a husband and a wife, right? And she conceived a child. Pero la palabra que se usa, the word that is used right here, es esa palabra hebrea, yad. That Hebrew word yad is what's used for Adam knowing Eve at that level of intimacy. No es el acto físico, pero es lo que está pasando mucho más profundo de lo físico. What's happening beyond the physical act. Esta palabra. Y esta palabra la vemos una vez más en Salmo 139 cuando nos dice cómo nos conoce Dios. Esa palabra yada significa conocer. That word yada means to know, and I'll show it in English here in just a second.
Pero este Salmo 139 explicando cómo nos conoce Dios. Dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. A una distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Esa es la manera que Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Pero es también la manera de que Él quiere que lo conozcamos a Él. This is the way that God knows you and me, and this is the way He wants us to know Him. Ese es el tipo de relación que Él quiere contigo y conmigo. Ese nivel de profundidad, that level of depth in our relationship with God. Y vemos un contraste, vimos una gran diferencia entre la mujer pecadora y el líder religioso. We see a huge contrast between the simple woman who was known to be a prostitute and the religious leader. Y lo que vemos en ella, what we see in her, es que ella quería conocer a Jesús de esta manera. And she wanted to know Jesus like this. At that level, a ese nivel, a esa profundidad. Y vemos esa diferencia entre ellos dos. Entonces la pregunta que me tuve que hacer a mí mismo, y que les pido que se hagan a ustedes también, the question that I have to ask myself is, ¿a cuál de los dos me parezco más? Who am I most like in this story? Y estaba orando en la mañana, I was praying this morning, y en realidad al pensar de ser discípulo por 20 años, having been a disciple for 20 years, tengo mucho más sabiduría hoy de lo que tenía hace 20 años. I have a lot more knowledge today than what I had 20 years ago. Pero tengo ese tipo de intimidad con Dios. Do I have that level of intimacy with God? Porque puedo tener toda la sabiduría y perder la intimidad. I can have all the knowledge and lose the intimacy with Jesus. And that's what I want to pursue. Es lo que quiero buscar yo para mí mismo. Y vemos en la mujer, y vamos a usarlos también para la Santa Cena, esta escritura. I'm going to use for our Lord's Supper. But I want you to look at this passage. Quiero que vean esta, cuando Jesús lo compara, when Jesus compares it. Y ella dice que tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Ella llegó con su perfume y lo derramó todo completamente. She shows up with this perfume, with this oil, and she pours it out completely. ¿Por qué? Porque ese perfume era algo que ella usaba para su oficio como prostituta. This was a perfume and oil that she used for her profession as a prostitute. Usaba una gota o dos como perfume. She would use, maybe a drop or two just as perfume. Pero llega a Jesús y lo derrama completamente porque sabe, nunca lo voy a necesitar otra vez. She poured it out because she knew, I'll never need this again. And she poured it out at the feet of Jesus. Quiero mencionar unas cosas y luego vamos a tomar la Santa Cena. I just want to mention something and then we'll take the Lord's Supper. Just to recap, un resumen de lo que aprendimos hoy. ¿Qué aprendemos de Nicodemo? Que no es suficiente creer, pero necesitamos seguir. It's not enough to believe, but we must follow. Que tenemos que seguir de día. Es decir, estar dispuestos a arriesgar todo. And we must follow sort of in the daytime and in public. And be willing to risk whatever it is, no matter what the cost is, no importa el costo. Y lo que aprendemos de la mujer y de Simón es que podemos saber muchos datos, pero no conocer. That we can know a lot of facts, we can know a lot of things about God and Jesus, but yet not know Him. Y claro, lo que queremos es conocerlo de la manera como aprendimos. We want to know Him the way that we learn about in those scriptures. Amen. Entonces vamos a tomar la Santa Cena juntos. Let's take the Lord's Supper together. Porque sabemos que lo único que hace esto posible
es la cruz. The only thing that makes this kind of knowledge of God possible is the cross of Christ. Let's pray.